Bueno, miren, como ustedes saben, acabamos de terminar con la serie La familia de iglesia y el pastor Daniel me pidió que siguiéramos con en esa misma línea, pero ahora vamos a estar hablando de la familia del hogar. Y me pidió específicamente que hablara del tema de los hijos. Y de hecho yo ya tenía una predicación preparada acerca del tema de los hijos. Y es una predicación muy buena que a mí me gusta. Que habla de los ingredientes de los ingredientes que podemos usar para criar a nuestros hijos. Pero seamos sinceros, nadie se va a acordar para mañana si les doy 20 puntos de cómo criar a sus hijos, ¿verdad? Les puedo dar 10, 20 puntos de cómo criar a tus hijos y para mañana no te vas a acordar de nada. Alguien te va a preguntar, hey, ¿de qué predicó Luis ayer? Y tú vas a decir, ¿y quién era Luis? ¿Verdad? Entonces ya para mañana, si somos sinceros, ya no nos vamos a acordar, porque miren, les iba a dar 10 puntos. Por ejemplo, número 1, quítales el teléfono y los videojuegos. Eso es la muerte para ellos, ¿verdad? Ponlos a limpiar la casa si están aburridos. O usa la chancla, punto número 3, ¿verdad? O si no funciona, regálalos. Si te los regresan, hórcalos. No, ¿verdad? No sé, estos no son los puntos, esa no es la aplicación, me los acabo de inventar ahorita, esa no es la predicación, pero esa es una predicación muy buena, pero hoy quiero sentir por parte de Dios hacer algo diferente, algo que yo siento que Dios hoy nos quiere ministrar, Dios hoy nos quiere hablar en este momento. No nos quiere dar algo para que, ve, para que lo hagas, hazlo mañana o pasado, si te acuerdas. No, en este momento, hoy vamos a hacer algo. Así es que hoy les voy a relatar una historia verídica. ¿Y por qué sé que es verídica? Porque está en la Biblia. Y es una historia muy buena que bien podría ver o puede ser una película, ¿verdad? Una novela. ¿A quién les gustan las novelas? ¿Quiénes ven aquí las novelas? Nadie, ahora sí nadie, ¿verdad? Nadie ve novelas. Ok. Todos entraron volando, ¿verdad? Okay. Pero es una historia muy buena que podría haber sido una película, ¿verdad? Tiene una trama muy interesante, hay traición, hay acción, hay guerra, ¿verdad? Es algo muy interesante pero que a mí me encantó y de hecho ayer estábamos hablando de la película del Gladiador, estaba hablando con algunos y me recuerda mucho a la película del Gladiador. ¿Quién ha visto la película del Gladiador? Ok, los demás dejen de leer tanta Biblia y pónganse a ver películas. No sé qué. Pero miren, esta historia se trata de un padre y de sus 3 hijos, de dos hijos y una hija. Y esta historia de hecho termina en una tragedia muy grande. Y miren, voy a empezar a contarles esta historia, pero voy a empezar por el final de la historia. Y miren, si trajeron sus Biblias, ábranla por favor en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Samuel 18:33. Si no trajeron sus Biblias, aquí va a estar en la pantalla. Y dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Y esta historia comienza mucho antes de este versículo, comienza desde el capítulo 13, desde atrás del capítulo 13 en el libro de 2 de Samuel. Y el rey del que está hablando aquí es nada más y nada menos que el rey David. Se trata del rey David, del que escribió la mayoría de los salmos, del que cuando era un niño con unas cuantas piedras mató a un gigante, ¿verdad? Mató a Goliat. Y él fue el que Dios puso como rey para gobernar sobre Israel. Y aquí en este momento le están anunciando, le acaban de decir que su hijo querido Absalón acaba de morir. Pero como les digo, la historia comienza mucho antes de todo esto. La Biblia narra que Absalón era uno de los hijos de David que tuvo con su tercera esposa, la princesa Maaca. Él se casó con la princesa Maaca y tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Absalón y una hija que se llamaba Tamar. La Biblia dice que en Absalón no había fealdad alguna, que era admirado por su hermosura. La Biblia dice que tenía una cabellera larga, ¿verdad? Que cada año que iba a la peluquería y le cortaban el pelo, su pelo pesaba más de 2 kilos.
Y que cuando caminaba, dice que cuando caminaba así por la calle, las chicas se le quedaban viendo y que era un joven muy guapo, ¿verdad? Era perfecto, dice la Biblia. Yo no sé, me lo imagino como La Roca, así con ese el cuerpo, con la cara de... A ver, ¿quién es un artista ahorita, un guapo? Daniel, Ricky Martin, ¿verdad? No sé, me lo imagino así, pero dice que era literalmente, la Biblia dice que no había defecto en él de los pies a la cabeza, casi así como su servidor que les está hablando. ¿Por qué se ríen? Pero mire, no, en serio, dice que tenía una hermana también, una hermana de 15 años que se llamaba Tamar, y dice que también ella era muy hermosa. Pero un día el hijo mayor del rey David, que se llamaba Amnón, dije Amnón, ¿ok? Con A, Amnón, que era el hijo primogénito, dice que él comenzó a desear a su hermana menor, a su medio hermana, eran medio hermanos, a su hermana Tamar, y él se obsesionó tanto con esa hermana, dice la Biblia, que él se había enfermado, se sentía enfermo de pasión o de amor por Tamar, pero él no se podía acercar a ella porque Tamar era una doncella, ella era virgen, pero él quería llegar de alguna forma y tener relaciones íntimas con ella, a pesar de que era su medio hermana. Así es que empieza a hacer un plan para acercarse a Tamar y su medio hermana, pero él no sabe cómo llegar, él no sabe qué hacer para acercarse a ella. Así es que una vez llega un amigo de él que se llama Jonadab, y él le propone un plan y le dice, oye, ¿qué? Lo ve, ¿verdad? Y le dice, ¿qué te pasa? Porque eran amigos, ¿qué te pasa? Te veo flaco, feo y ojeroso, ¿verdad? Que te veo muy triste. No, él dice, es que estoy enfermo. Él dice, literalmente, estoy enfermo de amor por mi hermana Tamar y no sé cómo acercármele. Y su amigo Jonadab le dice, hey, tengo un plan, ¿por qué no te haces el enfermo? Y cuando venga el rey a verte, le dices que quieres que alguien te cuide, pero que quieres que alguien de confianza te cuide y que sea tu hermana Tamar. Y ya cuando la tengas en la casa, entonces ya te le puedes acercar, ¿verdad? Entonces a él le agrada esa idea. Se hace el enfermo, ¿verdad? Se tira en la cama, se hace ahí que no puede. Y viene el rey David y lo visita y le pregunta, ¿qué te pasa? Y pues, estoy malito, tirado ahí en la cama, ¿verdad? Y dice, necesito que alguien me venga a cuidar, pero quiero que sea alguien de confianza, quiero que sea mi hermana Tamar. Entonces David, sin sospechar, él envía a su hija Tamar, a la hermana de Amnón, le dice, y recordemos que ella era una doncella de apenas 15 años, le dice, ve a cuidar a tu hermano enfermo y hazle de comer. Así es que cuando Tamar entra a la casa a cuidarlo y hacerle de comer, la Biblia dice que Amnón le propone a Tamar tener relaciones íntimas con él. Él le dice que él quiere acostarse con ella en ese momento, pero Tamar se resiste y le dice, no puedes hacer tal cosa, porque somos hermanos. Dice, en Israel nunca ha pasado una cosa así, porque ella la iba a ultrajar, la iba a violar. Le dice, me vas a hacer la mujer más despreciable de Israel, y además a ti tú te vas a rebajar, vas a ser conocido como un depravado. Él dice, soy tu propia hermana, no me puedes hacer eso. Pero Amnón no la escuchó, la tomó por la fuerza y decide ultrajarla y decide violarla. Luego dice que la Biblia que después de tener relaciones con ella, Tamar se siente la más vil, se siente la peor de todas las mujeres. Y sale corriendo de la casa, y dice que sale de la casa y se desgarra su túnica. Una túnica muy hermosa que es la que llevaban las princesas que eran doncellas, que eran vírgenes. Y su hermano que acababa de violarla, dice la Biblia que en ese momento la despreció mucho más que como la había amado antes de esto. Y entonces aquí Tamar se siente ultrajada, violada, y va y se lo encuentra a su hermano. Ya no a su medio hermano, sino a su hermano, hijo de padre y madre, el hijo de David y la princesa Tamaca. Y este hermano era Absalón. Y le dice, Absalón, hermano, mi hermano, nuestro hermano Amnón me violó, me ultrajó, mi propio hermano me violó. Entonces lo que hace Absalón, va con el rey David, con su padre, y le dice,
yo quiero que sepa el rey lo que su hijo, lo que nuestro hermano mayor, su primogénito, le acaba de hacer a nuestra hermana, a tu hija. La acaba de violar. Y la Biblia dice que el rey, a pesar de que se enojó mucho, se enfureció, no hizo nada al respecto. ¿Por qué? Porque Amnón era su primogénito. Y dice la Biblia que no hizo nada. O sea, que no hizo justicia, no hizo nada. Entonces, en aquel tiempo se regían por la ley de Moisés, que la ley de Moisés decía que si alguien abusaba de una mujer o ultrajaba a una mujer, iba a ser sacado fuera de la ciudad y iba a ser muerto, iba a ser apedreado, iba a ser lapidado, lo iban a matar con piedras, ¿verdad? Entonces, pero David, como era su hijo amado, su hijo primogénito, él decide no hacer absolutamente nada. Así es que David decide no tomar la justicia paterna, decide no castigar a su hijo. Y Absalón no puede creer esto, que el rey David, su papá, que es un gran rey, un excelente administrador y un gran guerrero, un temido y respetado guerrero por todo el pueblo de Israel, de pronto se convierte en un pésimo padre. Debería hacer algo, ¿cierto? Debería tomar justicia, debería hacer algo por castigar a su hijo. Lo que le acaba de contar Absalón no es nada ligero, ¿verdad? Es algo grave, y David no hace absolutamente nada. Podríamos decir que David hace caso omiso de lo que le acaba de decir Absalón, y decide no molestar a su primogénito, a su hijo querido. Entonces Absalón, dice la Biblia, que espera 24 meses, pasan 2 años, y la justicia paterna nunca llega. Son 24 meses, contando los días, los meses, las horas, esperando que su padre, el rey David, haga algo, que dé una orden real, que lo apedree, cuando menos que lo meta a la cárcel, ¿verdad? Que lo castigue, que haga algo. Pero David no hace nada. Tal vez porque está muy ocupado en batallas, tal vez está ocupado en componer salmos, canciones, está ocupado en administrar el reino de Israel. Entonces la cosa es que él decide no molestar a su hijo, el violador. Entonces Absalón, al pasar este tiempo, va acumulando odio y resentimiento en su corazón. Y pasando 2 años, dice la Biblia, esperando él que su padre, que el rey David hiciera justicia, pero nunca llega, Absalón decide hacer un plan muy macabro. Y decide tomar justicia por su propia mano. Y decide hacer un banquete en el que él invita al rey, decide invitar al rey, a su padre, el rey David. Le dice a su padre: quisiera que vinieran todos mis hermanos, y quisiera que tú, rey, también estuvieras con nosotros acompañándome. Pero el rey David está muy ocupado. Recuerden que es un buen rey, un excelente guerrero, un gran salmista, pero es un pésimo padre. Así que le dice a Absalón: ¿sabes qué? Yo no puedo ir, no voy a poder ir a ese banquete, pero ya di mi orden para que todos tus hermanos te acompañen a ese banquete, para que todos tus hermanos estén ahí en esa fiesta que tú quieres hacer. Así es que Absalón hace ese banquete, hace esa fiesta, y dice que estaban todos comiendo, bebiendo, festejando. Y de repente Absalón dio una orden. Yo no sé cuál fue la orden, ¿verdad? Así o algo, no sé qué hizo. Pero dice que a una orden secreta que dio Absalón, llegó un asesino por atrás y mató a su hermano Amnón. Dice que le enterró el cuchillo hasta el mango y lo asesinó. Así es que Absalón en este momento siente que por fin se hizo justicia. Siente que siente un alivio, que sabe que no está bien lo que hizo, que esa no era la manera de hacerlo. Pero Absalón siente que él debe de hacer algo, ya que su padre nunca quiso hacer nada. Y pues lo que tenía que pasar pasó. Alguien que asesina a su hermano, ya saben que no se podía quedar en el palacio, no se podía quedar en Jerusalén. Así es que tuvo que huir y se va a otra ciudad al exilio. Y Absalón desaparece por 3 años. Y de pronto un hijo del rey, su hijo Absalón, se convierte en un asesino. Pero déjenme decirles que no fue el asesinato lo que le cambió la vida en sí a Absalón. A él algo ya le había cambiado la vida mucho tiempo atrás.
Y fue la no intervención de su padre. Fue la no determinación de su padre de hacer algo. El no haber hecho justicia por la violación de su hermana. Absalón se va lleno de resentimiento, de rencor, de odio. Así es que él decide huir, irse de Jerusalén. Y 3 años después, un general de la mano derecha de David, de hecho se llamaba Joab, se da cuenta de que el rey empieza a extrañar a su hijo Absalón. Y con la ayuda de una mujer, dice la Biblia, una mujer muy astuta, muy sabia, él convence al rey de que deje regresar a su hijo a Absalón del exilio a Jerusalén. Y David le dice, pero pues él asesinó a su hermano. Y Joab le dice, sí, yo entiendo lo que él hizo, pero mira, él ya ha estado 3 años en el exilio, ya pagó por lo que hizo. Déjalo regresar. Y David, con el corazón de padre, que solo los que tenemos hijos, los que somos padres, podemos entender, decide que Absalón vuelva, pero sin poder volver a entrar al palacio. Dice que vuelva a Jerusalén, pero que jamás le vuelva a ver la cara al rey. Así es que Absalón vuelve 3 años después del exilio y pasa 2 años en lugares ahí alrededor del palacio, por afuera, ¿verdad? Había banquetes reales, había recepciones para otros reyes de otros reinos, ¿verdad? Había fiestas, había celebraciones, pero Absalón no podía entrar. Ahí podían estar todos los hijos del rey, ¿verdad? Estaba Salomón, Tamar, todos los demás hijos, pero Absalón no podía estar ahí, porque el rey había dado la orden que vuelva a Jerusalén, pero que nunca jamás le vea la cara al rey. Así es que Absalón se siente que el resentimiento le va creciendo cada vez más por dentro de él, porque dice, yo no maté a mi hermano nada más así porque sí, ¿verdad? Yo lo hice porque mi padre no tomó justicia. Y Absalón siente que ese rencor, que un rencor que se le metió en el corazón va creciendo y es como un cáncer que lo está consumiendo por dentro. Y es inevitable ya a esta altura de los hechos que Absalón tenga tanto odio, y él tiene mucho odio. Y la Biblia dice que finalmente Absalón, el hijo hermoso de David, después de haber estado unos dos años de regreso en Jerusalén, se puso en la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad era un lugar estratégico, porque todos sabemos que en aquellos tiempos en la puerta de la ciudad es por donde entraba toda la gente, ¿verdad? Los que iban a vender productos y los que salían, o sea, todo el que tenía que ver algo en la ciudad tenía que entrar por la puerta de la ciudad. Y como todos tenían que entrar por ahí, Absalón se puso ahí en la puerta de la ciudad. Y cuando alguien iba entrando, él decía, hey, ven para acá. Y lo decían, pero que tú no eres Absalón, el hijo del rey. ¿Qué haces aquí afuera? ¿Por qué no estás en el palacio? Ay, no, pues el rey, pues ya sabes, el rey ya está como viejo, ¿verdad? El rey pues ya no le funciona. Como que ya hace falta un nuevo gobierno, ya hace falta sangre nueva, ¿verdad? Alguien que ayude al pueblo, ¿verdad? Como que ya el rey como que ya caducó. Y él estaba ahí en la puerta esperando que la gente entraba y entraba otro. Hey, ven para acá. Y dice que a veces la gente llegaba con asuntos para el rey, con problemas que resolver, pero pues tal vez el rey está ocupado para atender a tanta gente, y le decía, no, yo te voy a atender, ¿verdad? Yo te voy a resolver tu problema. Dice que la gente, cuando lo reconocía, que veía que era el hijo del rey, se le querían inclinar, y él decía, no te inclines, y él los abrazaba, ¿verdad? Los levantaba y los abrazaba, y le decía, yo quiero hacer un gobierno justo, un gobierno recto, un gobierno para adelante, ¿verdad? Yo quiero avanzar. Dijo, let's make Jerusalem great again. Algunos sí lo entendían. Pero dice que él empezó a cambiar el corazón de la gente, ¿verdad? Y que se empezó a ganar el corazón de la mayoría de toda la gente de Jerusalén. Y él empezó a sembrar duda en la gente, porque él quería dar un golpe de estado. Él quería quitarle el reino a su padre. Entonces, ¿cuándo había comenzado todo esto? El día en que Absalón descubrió que su padre era un buen guerrero, un excelente rey, pero era un pésimo padre, alguien injusto y totalmente arbitrario, totalmente parcial a la hora de tomar decisiones.
Entonces esto llega a oídos de David y alguien le dice que su propio hijo le va a dar un golpe de estado, que su propio hijo le quiere quitar el reino. Dice, tu hijo se puso en la puerta de la ciudad y ha juntado un montón de gente, ha juntado un ejército y viene, ha dicho que no va a parar hasta destronarte. Dice la Biblia que ese día David pasa el día más vergonzoso de su vida. Y lo primero que dice él, yo no quiero una guerra civil, yo no quiero pelear con mi hijo, voy a escapar, vamos a escapar. Yo no quiero pelear con mi hijo. Entonces le dicen los generales, pero ¿qué vamos a hacer? El rey dice, vamos a escapar. Yo no quiero que corra sangre en Jerusalén, y menos porque por mi culpa, por un problema familiar que yo tengo de mis hijos. Y uno de los generales les dice, este no es un problema familiar, este es un golpe de estado. Tu hijo Absalón quiere darte un golpe de estado y quiere quitarte el reino, él quiere ser el rey. Está enfermo de odio, le dice, hay que matar a Absalón. Y David le dice, no, de ninguna manera. Estamos hablando de mi hijo Absalón. Así es que si es necesario, no voy a esperar a que la guerra civil empiece, a que empiece la pelea. Vamos a escapar, vamos a salir de aquí y yo voy a escapar. Así es que ahí es cuando David pasa por uno de los momentos más vergonzosos de su vida. La Biblia dice que David escapó descalzo, que subió por el monte de los olivos y que iba temblando tapándose la cabeza. Iba acompañado de algunos 600 hombres que decidieron seguirlo. Y se escaparon porque su propio hijo quería destronarlo, y eso fue exactamente lo que sucedió. Entonces Absalón tomó el trono de su padre, pero Absalón no se conformó con el trono, porque no era el trono lo que él quería, sino que el odio hacia su padre era lo que lo condujo a este lugar. Cuando Absalón llegó al trono y destronó a su padre, dijo, ahora voy a ir por la vida de mi padre. Quiero matar a ese pésimo padre, totalmente injusto y parcial a la hora de tomar decisiones. Así es que David se escapó como pudo, ¿verdad? Agarró lo que pudo, la gente que pudo, y trató de evitar la guerra. Pero hasta que lo inevitable tenía que ocurrir. Uno de sus generales se acerca a David y le dice, lo de Absalón va mucho más allá de haberte quitado el trono. Él dice que ahora te va a perseguir y viene con todo un ejército y dice que te va a matar. Entonces David, muy a su pesar, muy triste, pasa por uno de unos momentos de crisis y decide enfrentar la situación. Sabe que uno de los dos tiene que morir, uno de los dos debe de terminar con esta historia. Así es que dice, bueno, pues preparemos el ejército y vayamos a la guerra contra mi hijo Absalón. Y la Biblia narra que David pasa, esa fue la peor noche de su vida, sabiendo que iba a enfrentarse con su hijo al día siguiente. Y finalmente por la mañana se despierta, prepara su armadura, sus armas, su lanza, su espada. Pero se le acercan 3 generales al rey David y le dicen, rey, majestad, hemos estado pensando y creemos que no es bueno que tú vayas a la guerra, porque el joven Absalón no quiere quitarte el reino, lo que él quiere es matarte. Y dice la Biblia que literalmente le dijeron, su majestad vale más que 10,000 de nosotros. Y si te llegan a matar, si te llega a matar Absalón, va a ser una gran pérdida para Israel. ¿Por qué no te quedas aquí en la ciudad y nos apoyas aquí desde la ciudad? Entonces el rey David accede, él dice, ok, yo me voy a quedar aquí en la ciudad, accede a quedarse ahí, pero dice la Biblia que le dijo a sus 3 generales y todo el ejército oyó cuando le dijo a sus 3 generales, no voy a ir, pero solamente les pido un favor, no operen violencia contra mi hijo Absalón, no maten a mi hijo Absalón. Solamente eso les voy a pedir, no maten a mi hijo Absalón. Solo un padre puede entender lo que David le estaba diciendo aquí en este momento, pidiendo que no maten a un hijo que le había causado tanto dolor. Él decía, no maten a mi hijo, no operen violencia contra él. Entonces David se paseaba ahí en el paredón de esa ciudad en el que estaba y miraba la polvadera así a lo lejos de la batalla que estaba pasando. Veía como el ejército de Absalón y su ejército estaban peleando, y él miraba y esperaba noticias, ¿verdad? Y de pronto llega un mensajero
Y David está preocupado, ¿verdad? Y le dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué mensaje me traes? Y le dice, rey, la batalla está dura, la batalla está cruenta, ¿verdad? Tenemos que seguir peleando porque Absalón llegó con un gran número de soldados. Y David sigue paseando, ¿verdad? Muy nervioso ahí por el paredón de la iglesia, caminando de un lado a otro. Pero lo que está pasando en la guerra es que el ejército de David comienza a ganar, comienza a derrotar al ejército de Absalón. Entonces Absalón, cuando ve que su ejército está siendo derrotado, él decide escapar, ¿verdad? Y dice la Biblia que él se escapa por entre el bosque. Iba montado en su mula. Y dice que cuando iba por el bosque, por su gran cabellera, se quedó atorado en unas ramas de un árbol. Y dice que la mula siguió caminando y él se quedó colgado ahí del árbol de su cabellera. Por eso yo no uso el pelo largo. Es que ahí les va un buen consejo, un punto para usted. Entonces él se quedó ahí colgado del árbol de su cabellera. Y de pronto uno de los soldados de David lo encuentra, que lo ve ahí colgado, y le dice, oh, ¿eres tú, Absalón? Y le dice, obvio, ayúdame a bajar. Pero este soldado dice que se regresa corriendo a donde está los demás, el ejército de David, y le dice a su general, Joab, hey, allá está Absalón, como a unos cuantos árboles de aquí, ahí se quedó atorado, está colgado de su cabellera y está ahí. Y le dice, ¿y no lo mataste, sonso? Y le dice, no, es el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey dijo que no lo matáramos. Todos escuchamos cuando el rey les dijo a ustedes, a los 3 generales, que no lo matáramos. Y le dijo, si lo hubieras matado te hubiera dado 10 monedas de plata. Y el soldado le contestó, ni aunque me hubieras dado 10,000 monedas de plata, yo levantaría una mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando él dijo que no operáramos violencia contra él. Y Joab le dijo, ya no voy a perder el tiempo contigo. Él fue y encontró donde estaba Absalón colgado ahí del árbol. Y dice la Biblia que agarró 3 lanzas y ahí practicó tiro al blanco y le enterró 3 lanzas en medio del pecho a Absalón. Luego dice la Biblia que bajaron el cuerpo muerto de Absalón y lo tiraron ahí a un hoyo, un zanjón que había ahí. Y solamente le aventaron un montón de piedras encima del cuerpo. Entonces ahí quedó el cuerpo de un hombre que había afectado positiva y negativamente al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que hay un segundo mensajero que viene corriendo hacia la ciudad donde estaba David. Y David seguía ahí nervioso, caminando por el paredón, paseando intranquilo. Pero él no está nervioso, no tiene miedo de la batalla, no tiene miedo de una batalla más. Él es un guerrero, él es el hombre de las 1000 batallas. Él no está preocupado si va a ganar, no está preocupado si va a perder. De lo que él tiene miedo, de lo que él tiene pavor, es de que una flecha perdida, que una lanza le haga daño a su hijo amado, a su hijo Absalón. Y ya bastante daño le hizo una vez y no quiere volver a repetir la historia. Entonces dice la Biblia que llega un segundo mensajero, el etíope, que viene con noticias y se acerca y le dice al rey que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. En otras palabras, Absalón está muerto. Y ahí es cuando David se rasga sus ropas, y dice, y que pega un grito que se oye por toda la ciudad. Y es cuando él grita, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera morir en tu lugar? En ese momento David es capaz de entregar el reino, de entregar todo lo que tenía por recuperar la vida de su hijo Absalón. Pero ahora, ¿cómo se entiende que a un hijo que ocasionó tanto dolor, que ocasionó la matanza de más de 20,000 personas, de 20,000 hombres en Israel, un muchacho que solo trajo mala fama al reinado de David, de pronto su padre, cuando escucha de su muerte, el padre gritó, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? Y yo creo que la respuesta es que más allá de que la actitud de Absalón lo que lo mató, no fueron las 3 lanzas que le enterró Joab en el pecho. Lo que lo mató fue la indiferencia de su padre. Y eso fue lo que su padre, el rey David, sintió en ese momento, que su hijo había muerto
porque él lo había empujado a esa muerte. David sintió que él era el actor intelectual de la muerte de su hijo, porque hace unos 8 o 10 años atrás, si él hubiera hecho justicia y hubiera hecho algo con su hijo violador, tal vez ahorita estarían los 2 hijos vivos y no estaría su cuerpo ahí tirado en un hoyo destrozado con piedras encima. Entonces David siente que pudo haber hecho un montón de cosas por su hijo y no las hizo, que él es el culpable de la muerte de su hijo y que él empujó a su hijo a esa vida y a esa muerte trágica. Y David nunca volvió a ser el mismo después de la muerte de su hijo. Y todos los que somos padres, en alguna ocasión vamos a tener que enfrentarnos a la despedida de un hijo. No necesariamente que tengamos que estar a un lado de un féretro, ¿verdad? Aunque pudiera ocurrir, pero todos vamos en algún momento a despedir a un hijo, ya sea cuando deciden emplumar, ¿verdad? Y deciden crear su propio hogar, deciden, no sé, irse a vivir a otro estado, deciden agarrar su propio apartamento, o tal vez cuando un hijo venga y te diga, ¿sabes qué? Estoy enamorado y me voy a casar, ¿verdad? Y te das cuenta de que tu niño, tu pequeño, ya no es un niño, y ya es todo un hombre. O cuando tu niña, ¿verdad? Una chica te diga, hey, hay un hombre que lo amo y me voy a casar. Y te das cuenta que ya no es tu niña. Esa niña que jugaba a la casita y a las muñecas, ahora ya se va a convertir en una esposa, se va a convertir en una mamá tal vez. Y ese va a ser el día de la despedida. Y los que han experimentado algo así, saben de lo que les hablo. Y los que no, los que tal vez lo vayamos a experimentar, se lo pueden imaginar. Y uno quisiera decirles tantas cosas. Y los que somos hijos o los que hemos sido despedidos, que hemos salido de nuestro hogar, nuestros padres tal vez nos dijeron algo el último día cuando salimos de nuestro hogar. Y los que algún día vamos a despedir hijos, creo que también, creo que yo voy a ensayar algo para decirles cuando tengan que salir del hogar. Y uno quisiera decirle tantas cosas. Tal vez no digamos como dijo el rey David. Hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? Tal vez no sea algo tan trágico. Tal vez no estemos al lado de un féretro diciendo eso, pero tal vez en ocasiones sí podemos decir, hijo mío, ¿quién me diera retroceder 10 años atrás y comerme unas palabras que dije en un momento de nervios? O ¿quién me diera volver 15 años atrás y haber dedicado un tiempo, un espacio para jugar a la pelota? En vez de estar tan ocupado en construir un futuro, en construir esa casa que al final del tiempo, cuando se casan, se van y se queda otra vez la casa sola. ¿Quién me diera 7 años y no haberte gritado como te grité? Haber sido más comprensivo, haber hablado, no haberte castigado sin haber escuchado tu explicación, ¿verdad? No haberte castigado como te castigué. ¿Quién me diera retroceder 5, 7, 8 años atrás y reenmendar, rehacer cosas que ahora pues tal vez sentamos que es demasiado tarde? En las iglesias vemos un montón de gente que dicen, ¿sabes qué? Ya mis hijos ni siquiera me hablan. En ocasiones la separación es tan brusca, tan repentina, que de repente cuando viene la despedida, los padres quieren decir algo, quieren hablarle a los hijos y quieren en ese mismo momento decirle tantas cosas que no le dijeron durante toda su vida. Y en ocasiones es tan brusca la separación que los hijos ni siquiera quieren escuchar. En ocasiones hay personas que dicen, ¿sabes qué? Mi hijo tiene 25 años y ni siquiera me visita, ni siquiera me viene a ver, viene allá muy de vez en cuando, ni siquiera me habla. Y mi hijo tiene 17, 18 años y no le puedo arrancar más que una sílaba, ¿verdad?
Y yo no digo que los hijos siempre tengan la razón. Yo no estoy diciendo que los hijos tienen la razón en todo, que están en lo correcto. Y en el caso que les acabo de la historia que les acabo de dar, no, Absalón no estaba en lo correcto. Él no estaba, no hizo bien, porque él era un rebelde, él estaba lleno de rencor. Pero algo había sido un detonador, algo pasó tiempo atrás que hizo que él se comportara así. Y hay un momento en la vida que descubrimos que tal vez o sintamos que es demasiado tarde para rehacer las cosas. Y decimos, ¿quién me diera 10 años, 15 años, 7 años? Y uno hace memoria de acciones, de cosas que dijo. Uno quisiera explicarles cosas. Uno quiere decirles, sabes, tal vez yo pudiera haber sido un mejor padre, una mejor madre. Y estos hijos nos han visto cómo hemos reaccionado en momentos de presión, nos han visto cómo reaccionamos en tragedias, cómo reaccionamos, nos han escuchado hablar en la iglesia, ¿verdad? Alabar en la iglesia a Dios, y llegando a la casa a criticar al pastor. En esta iglesia no pasa eso, ¿verdad? En las otras. Nos han escuchado estar en la iglesia alabando a Dios con esta boca y con la misma boca maldecir al siguiente día. Y ustedes, los que son padres, saben de lo que les estoy hablando. Ustedes saben que los hijos todo lo saben, todo lo escuchan, todo lo preguntan, todo lo quieren saber. Y ellos nos conocen, no nos conocen con la cara que nosotros ponemos aquí en la iglesia. Ellos nos conocen con la cara real, nos conocen con nuestra cara en la casa. Ellos saben si su papá es un hipócrita, ellos saben si su mamá es una hipócrita. Pero no nos lo van a decir porque tienen un respeto y tienen un amor de hijos. Pero llega un momento en que nosotros vamos a tener que despedirnos de ellos y nos daremos cuenta que hemos acumulado en su memoria y en su corazón tal vez un montón de cosas que ellos nunca van a poder olvidar para toda su vida. Y a veces entregamos a la vida o a un nuevo matrimonio o a un nuevo trabajo. Entregamos a alguien que está enfermo de rencor o a alguien que está lleno de resentimiento. Vemos a la iglesia a gente de 30, 35 años diciendo, yo voy a criar a mis hijos diferentes de como mis padres me criaron a mí. Yo he dicho eso. Y yo creo que todos los que tenemos hijos tal vez hayamos dicho eso. Yo voy a criar a mis hijos diferente que como mis padres me criaron a mí. Y tal vez lo decimos con una buena intención, ¿verdad? Yo quiero hacer algo mejor por mis hijos. Tal vez quiero darles lo mejor, tal vez quiero darles los juguetes que yo no tuve cuando niño. Tal vez yo se los puedo comprar, se los voy a comprar. Pero cuando decimos eso o cuando alguien dice eso, se puede sentir un cierto resentimiento. Tal vez se puede sentir un cierto rencor para con sus padres. Y David era un gran rey, era un excelente guerrero. David fue el hombre que más salmos compuso. Pero ¿de qué me sirve ser alguien famoso, ser reconocido por el pastor, viajar por todo el mundo, ¿verdad? Discipular un montón de gente, dirigir un gran ministerio, dirigir la iglesia más grande y después ganarme el desprecio de mis hijos? ¿De qué me sirve que siempre esté en el teléfono ocupado, ¿verdad? Trabajando, haciendo cosas, y verme en el espejo y descubrir que de repente tengo 40, 50, 60 años y mis hijos ya no se sientan a la mesa conmigo? Y yo creo que hemos perdido hijos en el corazón, y un día descubrimos que fuimos nosotros mismos los que los conducimos a esa muerte espiritual. Y vemos padres por todos lados diciendo que mi hijo siempre iba a la iglesia, siempre estaba ahí en la iglesia y de repente se metió en las drogas. Déjame decirte que nadie se mete a las drogas, se va de la iglesia a las drogas nada más porque sí. En ocasiones es porque tal vez no encontraron algo de dónde agarrarse, alguien de quién sostenerse. Y decimos, hijo mío, ¿quién me diera estar en tu lugar? ¿Quién me diera retroceder 5, 8, 10 años atrás? Y miren, ayer estaba viendo a mi hijo, el más grande, ya tiene 17 años, ahí está atrás.
Y yo me quedé, wow, ya tienes 17 años. Y yo me acuerdo cuando la primera vez que lo cargué, ¿verdad? Y yo creo que algún día voy a decir, en un tiempo, wow, ya tienes 25 años. Y yo estaba ocupado trabajando y por poco me pierdo a mi chiquillo, a mi niño. Y yo quisiera decirles, o yo quisiera decirles a mis hijos algo, quisiera decirles, y tal vez todos tratamos de decirles algo, tal vez no fui el mejor padre. Me has visto en los momentos malos, en los momentos buenos, me has visto en las derrotas, en las victorias, pero nunca puedes decir que no te di lo mejor. Cuando menos hasta donde la mente me dio. Porque algunos tal vez digan, no, pues tuve un papá ignorante, ¿verdad? Con poco estudio, tal vez mi papá solo fue al 2º, 3er grado. Pero déjame decirte que lo mejor se los dimos. O lo mejor nos lo dieron nuestros padres. Miren, quiero que inclinemos todos nuestro rostro, quiero que todos inclinen su rostro y cierren sus ojos. Y déjame decirte que tarde es reunirnos alrededor de un ataúd. Y decir, ojalá yo hubiera muerto en tu lugar. Pero nunca es tarde cuando decimos, hubiese querido comerme esas palabras que dije en momentos de ira. Hay gente que dice aquí, mi hijo ni siquiera me habla. Algo se rompió en nuestra relación. Y déjeme decirle, tengo algo para cada uno de ustedes por parte de Dios. Dios esta mañana te quiere decir, nunca es tarde. Nunca es tarde para Dios, nunca. Y tal vez alguien ahorita esté aquí y diga, voy a tomar la iniciativa y voy a dar los últimos años que me quedan de vida, ¿verdad? Como ejemplo. Voy a tratar de enmendar. Porque ¿de qué sirve ser como David? Un excelente guerrero, un excelente administrador, pero pésimo como padre. Miren, vamos a hacer memoria esta mañana y pedirle al Señor que nos ayude a enmendar esas cosas que tal vez hemos hecho. Algunos tal vez ya hayamos despedido hijos a la muerte, otros tal vez no fue tan trágico. Solamente se casaron, ya no están en casa, se fueron a estudiar, tal vez comenzaron alguna carrera, se movieron de estado. Y algunos ya has despedido hijos, aunque esos hijos aún siguen viviendo en sus hogares. Aunque todavía duermen ahí, aunque todavía tú le cocinas, aunque todavía tú le lavas la ropa, aunque todavía tú le planchas los pantalones, pero ese joven o esa joven ya no está ahí en tu casa. Ya no comparten secretos, pasan depresivos y nosotros los padres no podemos averiguar por qué están deprimidos, qué les pasa. Él o ella prefieren confiar en alguien ajeno que confiar en ti, que confiar en su papá o en su mamá. Hay momentos donde su carácter cambia fuertemente, bruscamente, y nosotros tratamos de adivinar qué es lo que les está pasando. Pedimos que el Espíritu nos revele, que nos dé una revelación. Y de pronto hasta la intuición de madre ni siquiera funciona. No sabes, no puedes saber qué es lo que pasó. Y ese hijo o esa hija te parece alguien extraño, un extraño viviendo en tu hogar. ¿Por qué pasa eso? Porque de pronto algo lo empujó a ser así. Hubo un detalle, un detonador cuando tenía 8, 10, 12 años. Tal vez no tan grave como el de la historia del que les acabo de contar, pero sí algo que él o ella vivió y que no le gustó. Tal vez un momento en que necesitó una demostración de cariño y solamente encontró a un juez, ¿verdad? Que le dijiste, ya ves, te lo dije. O tal vez alguna ocasión tu hijo necesitó un abrazo a pesar de que él se había equivocado, necesitaba cariño y solamente encontró un regaño. Y entonces él cerró su corazón y se hizo egoísta y camina por tu casa como si fuera un fantasma. Y tú no puedes creer que ese sea tu hijo o tu hija adolescente. ¿Qué le pasó? Te preguntas, ¿qué le pasó?
Y no estoy justificando aquí, de ninguna manera estoy justificando la actitud de sus hijos o de los hijos. Solo digo que en ocasiones puede que sentamos que sea tarde y digamos, hijo mío, ¿quién me diera volver 10 años atrás, tener un tiempo y decir, no escucho el teléfono, no estoy para nadie, hoy estoy para mi hijo? Todavía hay tiempo esta mañana. Todavía hay tiempo para hablar con ese muchacho brusco, con ese muchacho tosco, con ese casi desconocido que alguna vez fue tu hijo. Todavía hay tiempo. Y el problema no son solo los jóvenes, ¿verdad?, que se rebelan. El problema también a veces somos nosotros los padres. David, dice la Biblia, que nunca más volvió a ser el mismo, nunca. Posiblemente él tenía razones, ¿verdad?, decía, soy el rey, estoy ocupado, hay asuntos que solamente yo, el rey, puede hacerse cargo de ellos. Tal vez tenía sirvientes, doncellas, que les pedía que criaran a sus hijos, que ellos que le ayudaran a criar a sus hijos. Tal vez él pensaba que se podía reemplazar a un padre, pero no se podía reemplazar a un rey. Qué equivocado estaba. Cuando un hijo quiso darle un golpe de estado, se lo dio y él le quitó ese trono que él tanto cuidó. Y hay gente aquí con 20 y tantos años que dicen, mi papá ahora quiere abrazarme, ahora que tengo ya 20 y tantos años me quiere abrazar, ¿ya para qué? ¿Ya para qué me quiere abrazar? Ese abrazo yo lo necesitaba cuando era niño. Ahora se hace el cariñoso, yo ya estoy grande, ¿ya para qué? Ya no lo necesitaba. Y se puede ver el rencor en ellos. Pero hoy quiero hablarle a los padres y decirles, ¿saben qué? Creo que sus hijos todavía los necesitan como si fueran unos niños, como si fueran unos bebés. Miren, yo tengo 40 años y necesito a mis padres también a veces como si fuera un niño de 12, de 13 años. Y cuando no los tenemos vivos los extrañamos. Los extrañamos tanto y decimos, si mi padre, mi madre estuviera aquí. Pensar que solamente tenía el 3er o 4 año de grado, pero qué sabios eran. Tenía las manos duras, las manos rústicas, era trabajador del campo, trabajador de la construcción, pero caminaba con la frente en alto. Y hoy no lo tenemos. Y hoy Dios nos está diciendo que no cometamos el mismo error. No, tal vez no seamos los expertos, los eruditos en teología, ni salimos de la mejor universidad, no nos graduamos de la mejor universidad. Posiblemente nuestros hijos nos duplican en conocimientos, porque ellos tuvieron la educación que nosotros, les dimos la educación que nosotros nunca pudimos tener. Pero ellos no necesitan de nuestra sabiduría, no necesitan que le resuelvas un problema matemático, no necesitan que le resuelvas un problema de álgebra avanzada. Ellos lo que quieren es tener un papá, una mamá que les diga qué hacer en un momento de presión. Un padre que se siente con su hijo y le diga, hey, ¿estás triste? ¿Qué te pasa, hijo? A mí también me pasó igual, yo también pasé por lo que estás pasando. No alguien que le diga, hey, vaya con tu madre, vaya con tu mamá a hablar de esas cosas. Necesitan a una madre que les diga a esta chica, hey, ven, vamos a hablar. Quiero que me cuentes qué es lo que te pasa. A ver, dime, ¿quién te gusta? Que se atreva a contarte esos tabúes que no se atrevió a contarte nunca antes. Y que de pronto su mamá se convierta, no solamente la vea como una figura de autoridad, sino que la vea como alguien, como que su madre pueda ser su consejera. Dice, hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? Esas fueron las últimas palabras del rey David para su hijo Absalón. Miren, les voy a pedir a todos que se pongan de pie. A todos vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle que el Señor derrame una nueva unción esta mañana aquí sobre todas las familias. Si tienen a sus hijos cerca, abrácenlos. Este es el momento para abrazarlos. Y si no están sus hijos aquí cerca, simbólicamente, ¿verdad? Digan, Señor, yo quiero enmendar
Yo quiero enmendar mis errores, porque nunca es tarde para Dios. Y hoy vamos a tomar esa iniciativa, ¿verdad? La iniciativa propia. Vamos a aprovechar esta oportunidad que Dios nos está dando esta mañana. Y si gustan, el altar está abierto, pueden pasar al altar. Si ustedes gustan, el altar va a estar abierto y los invito. Vamos a orar. Quiero orar por todas las familias, quiero orar por los hijos. Si están aquí sus hijos y quieren pasar con sus hijos, pueden pasar aquí al frente. Agarren a sus hijos, abrácenlos. Les voy a dar otra oportunidad. El altar está abierto. Hoy Dios quiere ministrar a las familias. Hoy Dios quiere hacer algo diferente. Quiere hacer algo ya, en este momento. Así es que los invito a que pasen al altar. Y miren, hoy les hablé duro a los padres. Pero hay jóvenes que los veo que están llorando. Pero hoy Dios les habló duro a los padres. Y uno quisiera decirle tantas cosas a un hijo que a veces no sabe qué decir. O uno como hijo quisiera decirle cosas a los padres y se le hace un nudo en la garganta y no sale nada. Uno se da cuenta de que luchó por toda la vida por ser alguien grande, pero llegas a los 20, 30 años y te das cuenta de que quisieras volver a ser un niño otra vez. Y los hijos también a veces decimos, ¿quién me diera volver 20 años atrás? Y tener a mi padre, tener a mi madre aquí abrazándome, ¿verdad? Tener aquí a mis viejos, a mi padre jugando a la pelota. Venga, sin pena, el altar está abierto. Quiero orar por las familias.